Muy bien, antes de pasar al siguiente bloque, vamos a abrir el espacio para comentarios. Necesitamos tener claro lo que estamos viendo en esta sección, así que permítanme encender los micrófonos. La manera en que yo trato a mis amigos, yo no puedo tratar yo. Claro. ¿Sí? Sin embargo, el consejo dice que no podemos obtener sabiduría sin una atención cuidadosa y un estudio con oración. Atención cuidadosa. Ujú. Pongámosle atención a eso y vamos a abrir vamos a abrir, Atención, cuidadosa. sí, vamos a abrir el compás para escuchar la opinión de gente que siempre nos cooperan, siempre están trabajando con nosotros y siempre nos están ayudando a entender lo que nos cuesta entender, no porque seamos brutos, sino porque no tenemos tanto conocimiento. Prácticamente es lo mismo, pero bueno, ustedes entienden. Bueno, el no tener conocimiento no significa que seamos brutos, pero está cerca. Dice, no, no tiene las orejas de burro, pero Casi, casi. por ahí casi, casi. La tiene como de conejo. Casi, casi, sí, parecida, ¿no? Parecida, ¿no? Ok, esta noche quiero comentar oración por oración la cita del libro El Camino a Cristo, escrito por Elena G. de White, en el capítulo 10, en mi versión, página 133. Pero esta cita la quiero comentar alrededor de dos preguntas. Las dos preguntas son, ¿qué significó el texto para el autor y para los destinatarios originales? Pregunta número 1. Eso se llama exégesis. Anoten esto por ahí, por favor. Exégesis. Y la otra pregunta es, ¿qué significa para nosotros hoy ese pasaje bíblico? Y en especial para mí, esto se llama hermenéutica. ¿Por qué estoy usando estas dos preguntas y estas dos palabras? Porque están en la lección de escuela sabática para nuevos creyentes, lección número 11, día lunes, bajo el subtítulo, el requisito más importante. A veces me preocupa mucho cuando a los hermanos se les quiere llevar un poquito más arriba, más adelante, y los hermanos quieren seguir tomando leche. Y Pablo dice, en una ocasión Pablo dijo, ¿cómo quisiera haberles hablado como adultos en la fe, pero vosotros seguís siendo niños en la fe? Cuando dejemos de ser niños en la fe, recién entonces sabremos qué es lo más importante, el requisito más importante. Y nos preocupa de gran manera por la cita de Elena G. de White. Voy a leerla en su primera oración. Abro comillas. No podemos obtener sabiduría sin una atención cuidadosa y un estudio con oración. Cierro comillas. Observen que aquí hay, primero, la cita comienza con una negación. No podemos. Y esto es interesante, porque cuando tú comienzas a decir algo y lo comienzas en sentido negativo, eso le abre los ojos al oyente, porque generalmente
a la gente le interesa todo lo que es negativo. Todo. Usted lee una noticia en el periódico, como por ejemplo, fulano ayudó a una señora a cruzar la calle, a una abuelita a cruzar la calle, nadie le importa. Pero si la noticia dice todo lo contrario, que el jovencito cogió a paraguaso A la abuelita. a la abuelita, eso es viral. Porque fue la abuelita cogió a paraguaso al jovencito por tratar de ayudarla. Eso es como me pasó a mí, por cierto. Una señora casi me da con el paraguas por tratar de ayudarla. Pero esto la gente siempre quiere lo negativo, le llama la atención. Bueno, Elena G. de White comienza esta cita hablando negativamente. No podemos obtener sabiduría. Oh, no podemos obtener sabiduría. ¿Cuántos quieren sabiduría? Todo el mundo quiere sabiduría. Todos queremos sabiduría. Pero ¿por qué Elena White comienza diciendo cómo no? No cómo sí, sino cómo no. Ella dice, sin una atención cuidadosa. Marque eso, número 1. Atención cuidadosa. O sea, cuando vas a leer la Biblia, ten en cuenta que vas a leer la Biblia. No cualquier libro. Por eso me preocupa en la iglesia cuando se piden a los hermanos que lean y los hermanos leen las citas sentados. Qué falta de respeto. ¿Cómo vas a leer una cita bíblica en la Biblia, en la iglesia, en público, y lo vas a hacer desde tu puesto? Ten la decencia y ponte de pie. Invoca el nombre del Señor. Por ejemplo, con palabras como la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso es respeto a la palabra. No, pero como esa es una expresión que utilizan ciertos grupos religiosos, entonces nosotros no nos queremos parecer a ellos. La palabra de Dios dice, escucha todo y retén lo bueno. Si eso es bueno, reténlo y cópialo. Cópialo. ¿Por qué tiene? No, pero es que esos grupos, no me importa si el grupo tiene otras cosas que no son buenas. Esa es buena. Respetar la palabra cuando la vas a leer. Con atención, dice Elena G. de White. Ay, mijo, pero para meterle esto de un viaje de gente, eso ha puesto un mundo. Otra cosa que debemos tener en cuenta, leer la palabra de Dios con los 5 sentidos. Hay mucha gente que quiere leer la palabra de Dios en el bus. ¿Sabe la cantidad de música que hay en el bus, el escándalo que hay en el bus? Otros quieren predicar en una esquina de la Avenida Central. ¿Cómo puedes predicar la palabra de Dios en una esquina de la Avenida Central? Con atención, dice, sin una atención cuidadosa. Oye, ¿sabe lo que ocurre cuando tú abres la palabra de Dios? Ocurre una operación de corazón abierto. Pregúntame, ¿cómo se puede operar un corazón abierto con un poco de bulla, sin poner cuidado o en medio de un escándalo? TikTok, ¿Cómo se puede leer la Biblia en medio de un escándalo? Esa iglesia que tienen tanto escándalo. Primera condición, atención cuidadosa. Repito, no puedes obtener sabiduría sin una atención cuidadosa. ¿Quieres ser sabio? Entonces pon cuidado en lo que vas a hacer a la hora de abrir la palabra de Dios. Segundo, un estudio con oración. Recuerdo durante la pandemia que me invitaron a una reunión, un grupo en Zoom, y pregunté si habían invitado al Espíritu Santo y alguien me respondió que no era necesario. Ay, papá, dígame, se está raspado. O sea, yo me pregunto, cuando tú oras, ¿con quién estás hablando? Sí, con el Espíritu Santo. No es con el Padre. Mentira. ¿Cómo hablas con el Padre si el Padre está en el cielo? Con Jesús. Jesús también está en el cielo. Entonces, ¿quién tú crees que es el que escucha tu oración? ¿Quién es el representante de Cristo en la tierra cuando Él se fue y dijo que lo iba a enviar? El Espíritu Santo. No, es un ángel. ¿Quién te dijo a ti que el que te escuchó fue un ángel? Tú estás hablando con el Espíritu Santo.
y el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre son uno y la misma persona. El problema es que la función del Padre, la función del Hijo, no la puede hacer el Espíritu Santo porque Él tiene su función y es la de escucharte y de responderte para convencerte de tu situación y de tu estado. Por eso tenemos que hablar en tres dispensiones, de tres dispensiones. Y nosotros estamos en la tercera dispensión, que es la dispensión del Espíritu Santo. Repito la oración. No podemos obtener sabiduría sin una atención cuidadosa y un estudio con oración. Esto es lo que abre la puerta a la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué significó el texto para el autor y para los destinatarios originales? ¿Cómo puedo responder esa pregunta si no tengo la sabiduría que el texto requiere y que la única forma de obtener esa sabiduría es siendo cuidadoso y abriendo mi corazón por medio de una oración para que el Espíritu Santo me hable y me diga qué es lo que Él le dijo a los destinatarios originales? Cuando yo entienda lo que el Espíritu Santo le dijo a los destinatarios originales, entonces y solo entonces podré saber qué me quiere decir a mí. Si no entiendo la exégesis, no podré ni siquiera abrir la hermenéutica. Segunda oración. Abro comillas, algunas porciones de la escritura son en verdad demasiado claras para que se puedan entender mal, pero hay otras cuyo significado no es inmediato y no se discierne a primera vista. Esto está clarito como el agua, pero déjenme explicarlo. Ejemplo en la Biblia. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Esa sección de la Biblia no está tan clara como si fuéramos a leer el Génesis capítulo 1. ¿Por qué? Porque miren la diferencia. Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan capítulo 1 y el versículo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Ahora ustedes me van a decir, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, termina la cita. Ahora, te pregunto, ¿cuál de los dos versículos es más fácil de entender? ¿Génesis 1.1 o Juan 1.1? Yo creo que... Repito, Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1.1. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Pregunto, ¿cuál de los dos se entiende más claro? Génesis 1.1. Génesis 1.1, por supuesto. Esto es lo que dice el NG White, que hay partes de la Biblia que son casi imposibles de no entenderlas. Pero hay otras, como Juan 1.1, que usted queda metido en una jeringonza gramatical que usted termina llamando a un profesor de español que le explique qué es un verbo. ¿Ve? Por esa razón, necesitamos, y solo por esa razón, porque hay pasajes que son claritos, como Génesis 1.1, y hay otros pasajes que no son tan claritos como Juan 1.1. Observen, los dos pasajes hablan en el principio, del principio, pero
pareciera que no estuvieran diciendo lo mismo. Porque para entender Juan 1:1 necesito buscar un diccionario y buscar la definición de verbo. Cuando encuentro el diccionario y leo la definición de verbo, recién entonces puedo entender una parte del versículo. En el principio era el verbo, pero verbo dice que la parte de la oración que ejecuta la acción. Esa es la definición de verbo. ¿Ok? Es esa palabra de la oración que ejecuta la acción. Por ejemplo, yo digo, voy a mi casa corriendo. ¿Cuál es el verbo? Corriendo, ¿no? Y si yo digo, hoy comí, ¿cuál es el verbo? No, porque no voy a Hoy comer. comí. ¿Cuál es el verbo? Comí. Pero si yo digo, hoy, y no le agrego nada, no dice nada. Queda mucho. Si aquí dijera, si el pasaje dijera, en el principio era Cristo, era el Cristo estaba con Dios y el Cristo era Dios. Pregunto, ¿se entendería mejor? El Cristo era con Dios. En el principio era Cristo y Cristo estaba con Dios y Cristo era Dios. ¿Se entendería mejor? Yo entendería que mejor ¿Y cómo encuentro yo la definición para llegar a esa conclusión? Porque en el versículo 14 dice, otra vez aparece la palabra verbo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Quién es el unigénito del Padre? Jesús. Jesucristo. Entonces, esto es lo que Elena G. White dice, que hay pasajes que se entienden con claridad, con una sola vista, pero hay otros que ameritan buscar en otra parte de la Biblia para entenderlo. Bien, tercera oración. Se tiene que comparar un pasaje con otro. Eso es exactamente lo que acabamos de decir. Se tiene que comparar. Observe que yo con Juan 1:1, para entender de quién estaba hablando, tuve que ir al versículo 14. Y allí encontré la palabra unigénito y encontré que el verbo se hizo carne. Esa combinación de palabras me llevó a saber, ¿ve? Y todavía hay un versículo más que me dice quién es el unigénito del Padre, que es Cristo. Pero no voy a llegar hasta allá por ahora. Vamos con la cuarta oración. Es necesario escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración. Otra vez aparece la palabra cuidadoso. 2 veces la palabra cuidadoso. Tenemos que tener cuidado cuando estudiamos la Biblia. Y reflexión acompañada de oración. Esta cuarta oración repite los mismos 2 elementos de la primera oración. Cuidado y oración. Y finalmente termina la cita diciendo, estudiar la Biblia así será abundantemente recompensado. Estudiar la Biblia así será abundantemente recompensado. Yo creo que no hemos sido abundantemente recomendados porque no hemos seguido el consejo de cómo debemos estudiar la Biblia. Comencé con un no y termino con un no. Ahora, usted puede cambiarlo positivamente y decir, ya veo por qué mi problema no tiene solución. Porque no soy cuidadoso a la hora de estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, ahora lo hago positivo. Voy a
cambiar la forma en que estudio la Biblia. Primero voy a apartar un lugar aparte, donde nadie me moleste. Apago el celular para que nadie me interrumpa. Soy cuidadoso de lo que voy a hacer. Voy a hablar con Dios. Y para eso, antes de que Dios me hable, ¿qué es lo que ocurre cuando leo? Yo le voy a pedir a Dios que me abra mi entendimiento por medio de la oración, entendiendo que estoy hablando con el Espíritu Santo que está aquí conmigo, al lado mío, y que no puede entrar en mi corazón porque está sucio. Y entonces le voy a pedir que me ayude a limpiarlo, porque el templo de él es mi cuerpo. Todo eso está aquí encerrado en esto. Mire el revuelo de cosas que hay aquí. Muy bien. A ver, ahora sí. Habiendo hecho, habiendo hecho los cambios en la forma en que estudio, ahora puedo ir a la segunda cita, que está en la página 91, justamente del libro Guía de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Dice, si hay un personaje bíblico que demostró su amor por la palabra de Dios, ese fue David. Y eso se pone de manifiesto de manera excelsa en el Salmo 119. Este poema, que constituye el capítulo más largo de la Biblia, está dividido en 22 estrofas, una por cada letra del alfabeto hebreo, por supuesto, y prácticamente en todos los versos aparece el término palabra o uno de sus sinónimos: ley, testimonio, mandamientos, estatutos, juicios. Recomendación: lee el Salmo 119, los versículos 97 al 105. Resume la actitud de David hacia la palabra de Dios. Y tomando en cuenta esto, viene entonces la tarea de nuestras dos preguntas. La Biblia no es tan solo un registro de lo que Dios ha dicho en el pasado, sino es también el principal medio por el cual Él nos habla ahora. Necesitamos reconocer ambas funciones y podemos hacerlo al contestar dos preguntas. Las dos preguntas con las que comenzamos. ¿Quién o qué significó el texto para el autor y para los destinatarios originales? ¿Y qué significa para nosotros hoy ese pasaje bíblico y en especial para mí? Concluyo mi participación leyendo la cita en su texto original en la página 91. Cierro así: los versículos que acabamos de leer tuvieron un significado concreto en la experiencia de David. Sin embargo, lo relevante es que podamos identificar y poner en práctica el significado y la aplicación práctica que esos pasajes tienen hoy para nosotros personalmente. Por eso te recomiendo que tomes tiempo al cerrar esta transmisión y lee otra vez el Salmo 119, los versículos 97 al 105, y responde a la última pregunta: ¿qué significado tienen estos versículos para mí en la actualidad? Hasta aquí el texto original. Trabajando ahora con nuestro método. ¿Se acuerdan el método? ¿Entiendes lo que lees? Es la miniserie. Y el método, la respuesta: entiendo lo que leo. MEL 6 en 1, SP, síntesis pastoral. ¿Cómo se aplica todo lo que hemos leído y los comentarios que hemos hecho en el método entiendo lo que leo? MEL 6 en 1, SP, síntesis pastoral. Adelante, profe. A ver, hermana Josefina, mientras el profe piensa, ¿cómo lo ve usted? Ay, bueno, yo lo veo maravilloso, porque nosotros sinceramente tenemos que concientizar. Nadie nos puede decir, ay, no, deja de ser una niña en la fe. No, 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 no.
parece mentira, pero esa palabra no la vamos a oír de nadie. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un núcleo familiar que muchas veces no, no están relacionados con la palabra de Dios. Entonces ellos no saben si somos unos niños de la fe o no somos unos niños de la fe. ¿Quién sabe? ¿Quién es el que sabe que eres un niño en la fe o una niña en la fe? Misma. Porque nosotros no podemos, como se expuso, ¿verdad? Tener sabiduría sin una atención cuidadosa. Si nosotros verdaderamente no vamos a tener una atención cuidadosa, porque nosotros generalmente tenemos la tendencia a atender otras cosas. Cuando una persona nos dice algo, de repente vemos el fulano TikTok, de repente vemos otra cosa, una receta de dulce, no sé qué. Ah, pero ahí sí tenemos la atención cuidadosa, ¿verdad? Y hasta lo copiamos y todo esto. ¿Para qué? Para tener la atención cuidadosa. Y entonces, ¿por qué con la palabra de Dios, que es lo más importante, nosotros no hacemos lo mismo? Entonces nosotros tenemos que llamarnos a capítulo para nosotros escuchar todo y retener lo bueno. Y como se expuso hace ratito, ¿verdad? Leer la palabra de Dios con los cinco sentidos. Si nosotros vamos a leer por leer nada más, no vamos a entender nada, no vamos a escuchar nada, no vamos nada, vamos a seguir todo el tiempo tomándonos el teterito, el teterito, el teterito. No, 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 no. Nosotros tenemos que seguir adelante, pero con madurez. Y ese énfasis que se hizo acerca del estudio con oración tiene que ser importantísimo. Si nosotros no oramos, sino nada más abrimos la Biblia, ok, chévere. Ay, mira, aquí dice tal cosa, ¿verdad? Ah, no. Pero entonces si nosotros somos cuidadosos, es una palabra que nosotros tenemos que tratar, si es posible, de enunciarla en nuestro cuarto, poner ahí un papel blanco que diga, ¿verdad? No podemos obtener sabiduría sin una atención cuidadosa. Y todos los días verlo, no podemos tener sabiduría sin una atención cuidadosa. ¿Por qué? Porque eso se va a instalar en nosotros. Y nosotros vamos a saber que eso es verdad, sin que nadie nos lo diga. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tratar de tener esta oración. Aparte de eso, bueno, y saber que nuestro representante aquí en la tierra es el Espíritu Santo y que, y que nosotros debemos orar pidiéndole a Él, ¿verdad? A Él siempre, este, pidiéndole lo que nosotros queremos, no solamente lo que nosotros queremos como tal, sino primero lo espiritual, porque de repente esa sabiduría que nosotros vamos a tener, esta atención cuidadosa. A lo mejor, ay, este Espíritu Santo, quiero una nevera, quiero una lavadora, quiero un carro, quiero no sé qué. No, 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 esa no es la atención cuidadosa. La atención cuidadosa es Espíritu Santo. Ayúdame a reconocer que yo siempre estoy fallando. Ayúdame a reconocer que quiero crecer, crecer en tu palabra. Quiero crecer en la palabra de Dios. Quiero enamorarme de ella. Quiero tener todo el tiempo, estar pendiente de la palabra de Dios para así, no solamente para yo dejar de ser niña, niña que tomando tetero, no, sino es llegar a una adultez que yo pueda decirle a una persona, no te preocupes, órale a Dios, órale a Jehová Dios, Padre y Espíritu Santo, y tú verás como todo se acomoda. Ten fe, ten el don de la fe. Pídele a Dios, a Jehová Dios, que te dé el don y el Espíritu Santo, el don de la fe. Entonces así, nosotros vamos a ir creciendo, ¿verdad? Pero si no lo hacemos de esa forma, nosotros omitimos la oración y omitimos otras cuestiones, esa atención cuidadosa. Bueno, yo no sé cómo vamos a hacer cada uno de nosotros, porque
Sinceramente, no, esas son dos cuestiones que no se pueden omitir. La atención cuidadosa y la oración, para que el Espíritu Santo actúe en nosotros, para nosotros y con nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, cada uno de nosotros, los que estamos conectados ahorita, debíamos entender muy bien estas palabras. No podemos obtener sabiduría sin una atención cuidadosa. Cópielo ahí en un papel en blanco y atender el estudio con oración. O sea, y que todo lo que haga uno, invocar una oración al Espíritu Santo como representante que es, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y nosotros estar conectados con eso. Si nosotros estamos conectados con eso, nosotros vamos a crecer, aunque no sepamos tanto, pero siempre vamos a tener esta atención, cuidado. Pero si no, no, si no vamos a estar así como un pececito que lo tiran en un río, bueno, se fue por ahí para abajo y ya está. No, 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 no. Nosotros necesitamos estar en la pecera del conocimiento, en la pecera de sabiduría, en la pecera de el amor, en la pecera del cuidado, y en la pecera de todo lo bueno, para retener lo bueno. Y así tener una interrelación con esos otros peces que saben, ¿verdad? Y bueno, y nosotros aprender también de ellos, por decir algo, ¿no? Aunque la otra vez usted explicó bien claro y raspado que los pececitos recién chiquitos no se podían unir con los grandes, porque los grandes se comen a los chiquitos. Pero bueno, esto es otra cosa que yo estoy explicando aquí, pero yo sí me acuerdo de lo que usted explicó en una oportunidad. Y es verdad, usted tiene toda la razón. Los pececitos chiquitos que están comenzando ahorita, si consiguen 5 peces grandes, pues probablemente ellos van a tratar de comérselo. ¿Por qué? Porque bueno, porque así es la cosa en este mundo terrenal. El más grande quiere comerse el más chiquito, y fíjese que usted puso ahorita la señora esa de la abuelita, no se sabe si le va a pegar el bastonazo o el paraguaso al otro, y el otro ese qué. Y así, porque como usted expuso, ¿verdad? Que nos gusta siempre una exposición que, cúnchale, que llame la atención, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, eso es lo que hay. Tenemos que seguir escudriñando nosotros para saber si nosotros mismos tenemos que reflexionar. Y esa reflexión, ¿por medio de qué la vamos a hacer? Por medio de la oración. Si no tenemos oración, no de reflexión. Entonces tenemos que ir hilando todo este contenido que a nosotros se nos explica en la noche, ¿verdad? Para nosotros poder ponerlo en práctica y para que se nos abra el entendimiento. Porque si no, pero para que se nos abra el entendimiento, ¿qué necesitamos? Pedir al Espíritu Santo, ¿ah? Que Espíritu Santo, ábrenos el entendimiento, permítenos conocer, permíteme ser tu amiga, permíteme cada día que pasa entender más la palabra de Dios Todopoderoso. Y así sucesivamente, tantas cosas bellas y preciosas que espiritualmente uno le puede pedir al Espíritu Santo. No solamente pedirle al Espíritu Santo. Mire, quiero una nevera, quiero una lavadora, quiero un carro, quiero un yate, quiero no sé qué. Bueno, todo eso uno lo quisiera, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo espiritual. Eso nosotros tenemos que concientizar eso. Lo más importante, como dice la palabra de Dios. Lo que se ve es pasajero y lo que no se ve es eterno. Lo que se ve, todo lo que nosotros tengamos, bueno, ok, eso se ve muy bonito, ¿verdad? Pero eso es pasajero, va a ser pasajero. Lo que no se ve va a ser eterno, nos va a servir a nosotros para esta época que estamos viviendo tan malsana y para el nuevo orden de cosas, ¿verdad? Entonces nos va a servir de todo, de todo, de todo, porque lo que no se ve nos va a servir. Y nos va a servir ahorita y nos va a servir para siempre lo que no se ve. Pero eso sí, si cultivamos nuestro corazón y en vez de estar pidiendo tanto, ponemos el trono de nuestro Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo en nuestro corazón. Lo sensibilizamos y con esa sensibilidad nosotros podremos llegar, bueno,
tan lejos, tan lejos, tan lejos en la palabra de Dios, siempre y cuando nos dediquemos a ella, que eso es algo maravilloso. Algo por uno de los hermanos, hace poco tiempo en un sermón decía, mira hacia el cielo y verás la gloria de Dios. Hacia allá es que debemos ver todos, hacia el cielo, para ver esa gloria de Dios. Y sobre todo estar pendientes de algo muy importante, que dice que somos como una neblina, que de repente aparecemos y de repente desaparecemos. Y que vinimos aquí a este mundo fue de visita. ¿Cómo voy a escoger yo esa visita aquí? ¿Escudriñando la palabra de Dios? ¿O solamente haciendo creer a los demás que yo la siento en el corazón? ¿Ah? Y que yo siento ese amor hacia mi prójimo como a sí mismo. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Porque nosotros no es de decirlo verbalmente, nosotros verbalizarlo. Es que yo amo a mi prójimo como a mí. No, 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 no. Eso no es así. Eso es amarlo, amarlo de corazón. Que si necesitas algo y yo te puedo ayudar, yo te ayudo. Que necesitas una palabra de aliento, yo te la doy. Que si necesitas un abrazo, yo te lo doy. ¿Por qué? Porque yo lo siento desde el corazón. Si no lo siento, no puedo darlo, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Pero si yo lo tengo, yo lo doy. Y lo doy, bueno, sin ver nada, sino, y te digo algo, ayer a mí me pasó para concluir, ayer a mí me pasó una experiencia muy linda. Me conseguí una señora en un centro comercial y la señora, la hija me dijo, tiene 96 años. Y yo vi tan linda esa señora. Yo no los conozco a ellos ni nada por el estilo. Le dije, tienes una mamá muy linda. Entonces estábamos hablando allí, hablando y eso. Y entonces yo le digo, bueno, la verdad es que lo más importante, le dije, lo más importante no es lo que tenemos aquí en este mundo terrenal, sino es a ese Dios todopoderoso que no vemos, pero que gira a través de todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que visualizamos. Y yo veía a la señora. Y entonces después se me salió la cuestión de Venezuela. Y yo le dije, eso no importa hasta cierto punto, bueno, todos tenemos un valor y nuestra Venezuela va a seguir adelante en el nombre de Dios. Y la muchacha, una señora, la hija, me agarró y me dio un abrazo, pero aquello fue tan bello. Uno siente esa energía, esa energía. Me dijo, no te preocupes, ya tú vas a ver. De aquí de Panamá, Panamá, no te preocupes, que Venezuela va a renacer de nuevo. Pero solamente con esas palabras, ella, bueno, me dijo tantas cosas preciosas que yo las sentí en mi corazón. ¿Por qué? Porque uno muchas veces, no todos los días está igual. Hay días que está triste, hay días que está muy contento, pero no te creas, sí necesita uno una palabra de afecto, de cariño, de amor, de comprensión, para poder seguir adelante en este mundo terrenal. Y exactamente tener la sabiduría y una atención cuidadosa cuando vamos a darle esa atención a nuestro Padre Celestial y a una persona que esté delante de nosotros. ¿Qué clase de sabiduría vamos a tener? Una atención cuidadosa, amorosa, afectiva, que nos permita, pero eso sí, que nos permita desde nuestro corazón hablar. Y si no tenemos las palabras de nuestro corazón para hablar, es mejor que no digamos nada. No digamos nada. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que decir. Porque como dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si no la tenemos, no la vamos a decir exactamente por eso, porque no tenemos nada. Y si no tenemos nada, no podemos dar nada, ni verbalmente, ni gestualmente, ni conductualmente, ni nada, porque nada tenemos. Y eso también tendría que ser una sabiduría y una atención cuidadosa que cada día que pasa nosotros tendríamos que cultivarnos cada día con esa atención cuidadosa para así poder expresársela y dársela a todas las personas que lo necesitan.
Y ahí voy a dejar la cuestión porque si no yo sigo hablando toda la noche. Sí. Escuchemos ahora cómo describe el tema de hoy nuestra asesora de Copilot. Aquí tienes, foto 9, la lámina ceremonial para el estudio pastoral, el requisito más importante, correspondiente al código ML6N1SP, síntesis pastoral, dentro de la serie Entender lo que lees, un guión, ahora disponible. Esta lámina une el Salmo 119, que expresan amor, sabiduría, obediencia y guía en la palabra. Los elementos visuales son título superior, análisis bíblico y síntesis pastoral. Subtítulo, el requisito más importante. Centro, pergamino con los versículos del Salmo 119, 97, 105, que expresan amor, sabiduría, obediencia y guía en la palabra. Elementos visuales, lámpara encendida sobre el camino a Cristo, símbolo de la luz espiritual y la guía divina. Cruz y cáliz, representación del compromiso pastoral y la comunión con Cristo. Libros y cuadernos, estudio, reflexión y aplicación práctica de la palabra. Frase final, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Un texto final. El requisito más importante del ministerio es amar la palabra y vivirla. El estudio bíblico no es solo conocimiento, sino transformación del corazón. Como enseña el camino a Cristo, la comunión con Dios se fortalece cuando su palabra se convierte en guía diaria. Esta lámina une el Salmo 119 con el enfoque pastoral del capítulo 10 del Camino a Cristo y la lección 11 de la guía de escuela sabática, mostrando que el verdadero liderazgo espiritual nace de la obediencia y la meditación constante en la palabra. ¿Deseas que prepare ahora el guión ceremonial narrativo para esta lámina? Con frases solemnes de aplicación pastoral para los facilitadores del bloque el requisito más importante. Por supuesto, profe. Sí, vamos. Necesitamos esa descripción. Bien, mientras el profe piensa, vamos con la primera parte, que la tenemos lista. Aquí tienes, foto, sería la lámina ceremonial para la lección La cura verdad sobre la muerte. No, esta también. Foto, el documento que intentaste compartir está bloqueado por su contenido, así que no puedo acceder ni citarlo directamente. No Si hay deseas problema. que analice o comente su contenido oración por oración, puedes copiar y pegar aquí el Aquí la tengo. perfecto. La lámina ceremonial del estudio pastoral, el requisito más importante, ya está lista y mantiene el patrón visual y simbólico de tu ser y entiendes lo que lees. Estructura espiritual y pedagógica, título superior, análisis bíblico y síntesis pastoral. Subtítulo, el requisito más importante. Centro, pergamino con los versículos del Salmo 119, 97, 105, que expresan amor, sabiduría, obediencia y guía en la palabra. Elementos simbólicos, lámpara encendida sobre el camino a Cristo, la luz del estudio y la comunión. Cruz y cáliz, la entrega pastoral y la vida espiritual. Libros y cuadernos, el trabajo teológico y la reflexión personal. Frase final, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. O que el requisito más importante del ministerio es amar la palabra y vivirla. El estudio bíblico no es solo conocimiento, sino transformación del corazón. Como enseña el camino a Cristo, la comunión con Dios se fortalece cuando su palabra se convierte en guía diaria. Esta lámina une el Salmo 119 con el informe pastoral del capítulo 10 del Camino a Cristo y la lección 11 de la... Ok, vamos con el guión, profe. Ahora sí. Eso es. Perfecto. Ahora sí lo tenemos. Aquí. Aquí tienes, Photo, el guión ceremonial narrativo para acompañar la lámina del bloque pastoral, el requisito más importante, diseñado para los facilitadores del estudio ML6N1SP, síntesis pastoral dentro de la serie Entiendes lo que lees. Guión ceremonial bloque pastoral, libro base El Camino a Cristo, cap 10, página 133, pasaje de aplicación Salmo 119, 97, 105. Apertura solemne. Amo tu ley, ella es mi meditación todo el día. Salmo 119, 97. Esa estación nos conduce al corazón del ministerio, amar la palabra y vivirla. Neptuno representa la profundidad del estudio, Plutón la luz de la obediencia. El pastor y el creyente se encuentran en el punto donde la mente y el corazón se unen en la devoción. Acto 1, la sabiduría que transforma. Tu palabra me hace más sabio que mis enemigos.
Salmo 119, 98. Comentario. El estudio bíblico no es erudición vacía, sino sabiduría práctica. Ellen G. White escribió: el conocimiento de la verdad no santifica por sí mismo, es la obediencia a la verdad lo que purifica el alma. El camino a Cristo, cap 10. Pausa breve. El facilitador invita a reflexionar sobre la diferencia entre saber y vivir. Acto 2. La dulzura de la palabra. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Comentario. La palabra no solo instruye, también consuela. El alma que se alimenta de la palabra de Dios hallará fuerza para cada prueba. El camino a Cristo, cap 10. El facilitador puede mostrar una Biblia abierta junto a una lámpara encendida. Acto 3. La obediencia que guía. De todo mal camino he restringido mis pies para guardar la palabra. Salmo 119, 101. Comentario. La obediencia es el requisito más importante del ministerio. El que ama a Dios guardará sus mandamientos, no por obligación, sino por amor. El camino a Cristo, cap 11. Pausa solemne. Se invita a los presentes a repetir juntos: tu palabra es mi guía. Acto 4. La luz del camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Comentario. La lámpara simboliza la dirección divina en medio de la oscuridad. El pastor que camina con la palabra nunca anda solo, su senda está iluminada por la verdad. El facilitador puede encender una lámpara o vela como gesto simbólico. Cierre ceremonial. Narrador. El requisito más importante no es el título ni la elocuencia, sino la comunión con Dios. El estudio, la oración y la obediencia son las 3 columnas del ministerio fiel. Conclusión solemne. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Silencio final. Se invita a los presentes a inclinar la cabeza en oración.